Estás por entrar a la zona de derechos. Un espacio de información laboral para trabajadores de Ontario. La información empodera y aquí lo sabemos. Esto es Derechos Laborales al Día. Ay, que no olvidemos este año viejo que se nos va, el 2023. Hola amigos y amigas de CHHA 1610 AM. Este día es sábado 30 de diciembre, víspera del año viejo, del año nuevo, de esta oportunidad que tenemos siempre para repensarnos, para reinventarnos, para empezar con nuevas metas o continuar con algunas anteriores. Buenas épocas también para estar empoderados en nuestros derechos, sobre todo en nuestros derechos laborales, que es el objetivo de este programa. Soy Daniela León, gracias por estar en sintonía de CHHA 1610 AM. Aquí empieza este programa que además es guiado bajo el conocimiento de Claudio Tapia, License Paralegal en la provincia de Ontario, quien además trabaja en la Clínica Legal Comunitaria de George Regions. Le damos la bienvenida. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes Daniela, buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestra radio CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad, y continuamos con nuestro programa, nuestro proyecto de educar a la comunidad referente a los derechos laborales que existen y que de alguna manera, si sabemos que existen y los conocemos, nos va a dar el poder para poder defendernos en el diario día, ¿no? De qué importante eso, y que además estemos en este caminar de ir educándonos, de ir aprendiendo. Yo creo que ha sido muy valioso, Claudio, para todos nosotros. Yo también me incluyo entre las personas que hemos estado aprendiendo de nuestros derechos laborales. Qué importante saber de eso para estar siempre más fortalecidos como comunidad, además, fortalecernos. Eso es correcto. Gracias por todo eso, y porque hoy además el tema que nos convoca, querida audiencia, es en este marco de los derechos laborales al día, que es este programa. Vamos a hablar hoy de salud y seguridad en el trabajo. Les recordamos que este es un programa que tiene el objetivo de informar y empoderar a la ciudadanía a través del conocimiento de sus derechos, y que es un programa respaldado por The Law Foundation of Ontario y transmitido, por supuesto, en CHHA 1610 AM. Claudio, bueno, después de desearles, por supuesto, un feliz año viejo, un feliz año nuevo a nuestra audiencia, cuéntanos qué es lo más importante que debemos saber en esta foto de lejos que nos decías hace un rato para entender lo que es la seguridad en el trabajo. Un marco general acerca de la salud y seguridad en el trabajo. Uh-huh. Interesante, Daniela. Hemos estado hablando de varias leyes que protegen a los trabajadores. A la semana pasada, los dos programas anteriores, hablamos del seguro de accidente de trabajo. Uh-huh. Tuvimos hasta un invitado especial que nos habló y nos reafirmó los conocimientos que debe tener la comunidad al respecto. Uh-huh. Hoy hablaremos de una ley diferente, que es importante saber que existe esta ley que protege la salud y seguridad ocupacional, que se llama en inglés Occupational Health and Safety Act. En español sería la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional. Uh-huh. En esta área de derecho laboral también contribuye, como lo dijimos, la ley de WSIB y en cierta manera también el Código de Derechos Humanos de Ontario Human Rights Code, en caso de harassment. ¿Okay? Uh-huh, uh-huh. Entonces la ley esta, la Occupational Health and Safety Act, la vamos a tratar de hablar de manera general. Acuérdense que nuestro programa no es relacionado para un caso específico. Uh-huh. Si alguien tiene alguna duda, un caso específico que tuviera una consulta, le pueden llamar a nuestra cabina al 416-785-0680. Le podemos tomar el nombre y hablar con ellos posteriormente, o al WhatsApp al 416-577-0228. Uh-huh. Esas son las vías entonces para que nos puedan hacer consultas más específicas. Pero en el marco general, cuéntanos, Claudio, ¿para qué sirve esta ley, la Ley de Seguridad en el Trabajo? Esta ley, más que todo, es para prevenir problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Uh-huh. Todos sabemos lo difícil que es trabajar y tener una vida normal. Si estamos lesionados o enfermos, la que no sirve tener trabajo, o la que se nos complica nuestra situación. Entonces es más que todo prevención.
Si el gobierno invierte en esto o también el lugar de trabajo, porque los gastos de prevención tal vez suenan altos, pero a largo plazo son mejores que estar, por ejemplo, metiéndole más dinero al sistema de salud. Esa es como la parte fundamental de lo que he visto de lejos es de esta ley. Pero me imagino tiene aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos aspectos principales que enmarcan la ley? Esta ley es para todo el ámbito del trabajo. Sería el dueño de la empresa, el empresario o el manager, el supervisor, pero más que todo aquí nosotros estamos dedicados a los trabajadores. Entonces, lo primero, los trabajadores tienen el derecho de conocer los peligros y riesgos que afectan la seguridad en el lugar de trabajo. Segundo, los trabajadores tienen derecho a rehusar un trabajo que sea inseguro. Y tercero, los trabajadores tienen el derecho de estar libre de castigos o retaliaciones por levantar la voz acerca de un trabajo inseguro. Esta ley específicamente contempla esto, que es el derecho a no reprisal. En caso de que un empleado se queje por esa inseguridad. Correcto. Ahora, bueno, vamos a ir abordando detalladamente cada uno de estos temas, pero ¿podrías comentarnos, por ejemplo, para entender mejor cuáles son esos trabajos donde más frecuentemente sufren accidentes los trabajadores? Bueno, cualquier tipo de trabajo puede ocasionar un tipo de accidente o lesión, ¿okay? Lo que yo me referiría, tal vez, desafortunadamente los accidentes o las enfermedades laborales suceden. A veces uno tiene un trabajo nuevo, a veces está aprendiendo algún oficio nuevo y la gente no sabe realmente cómo se trabaja o tal vez no sabes cómo se opera determinado tipo de máquina. Entonces existen riesgos y peligros. Son miles las personas en Ontario que se accidentan diariamente, ¿okay? Entonces, los estudios demuestran que los trabajadores nuevos o jóvenes tienen 4 veces más probabilidades de lastimarse en el trabajo en el primer mes en el cual ellos empezaron. Es por esto que los jóvenes que no son instruidos, no reciben información acerca de los peligros, riesgos del trabajo, están más expuestos, ¿okay? A veces no saben seguir las órdenes, a veces tienen miedo a hacer preguntas, como diciendo yo lo puedo hacer, o si hago preguntas como que te va a poner en una posición de desventaja, ¿no? Entonces es mejor preguntar a veces, es mejor seguir los consejos de la gente que tiene más experiencia o dirigirte directamente a tu supervisor o manager acerca de determinada duda que tú tengas para prevenir un tipo de accidente. Antes de ir a quienes abarca esta ley, quisiera preguntar si en tu experiencia la barrera de idioma ha provocado vulnerabilidad, por ejemplo, en trabajadores con los que has trabajado en la defensa. En su espacio de trabajo, esta imposibilidad a veces de preguntar exactamente qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Es algo concerniente, ¿no? Estaríamos preocupados por ese punto de vista, ¿no? Ya que generalmente nosotros aquí trabajamos en inglés o si trabajas en Quebec, trabajas en francés. Es complicado en el asunto de poder educar a una persona. Pero vamos a hablar en este programa acerca de lo que tiene que hacer la empresa para que informe a los trabajadores acerca de los peligros o por lo menos del conocimiento de esta ley. Importante. Se nos haría más fácil si, por ejemplo, si tú trabajas con tu patrono que habla español, que te puede explicar pero si no hablas inglés y las instrucciones son en inglés, yo creo que necesitarías algo de entrenamiento o alguien que te pueda traducir, que es para evitar más que todo, ¿no? Claro, esta como tú decías, es sobre todo para prevenir. Claudio, ¿a quiénes abarca la ley? ¿A quiénes protege? Nos has explicado mucho que las leyes que estamos viendo en general tienen distintos espacios que protegen. Entonces, esta ley en particular, ¿a quiénes protege? Esta ley aplica a casi todos los trabajadores, supervisores, los empleadores, los lugares de trabajo en Ontario, incluyendo a los dueños,
a los constructores, los distribuidores de equipos o materiales a los lugares de trabajo. No aplica para trabajo, por ejemplo, hecho por el dueño de la casa o ocupante o sirviente de una residencia privada, a lugares de trabajo que tienen jurisdicción federal. Más o menos explicamos la diferencia entre jurisdicción federal y provincial cuando hablamos en los programas anteriores, al comienzo de nuestro programa de Employment Standard Act. Entonces sabemos que existen trabajos, por ejemplo, la gente que trabaja en la oficina de correos, aerolíneas y aeropuertos, los bancos, algunas compañías de ascensores de granos, más que todo la agricultura, no aplica. También las empresas que trabajan con telecomunicaciones. Por ejemplo, si yo trabajo para Rogers, ¿okay? o Bell Canada, y voy a instalar el cable del internet para una residencia, generalmente uno los ve poniendo la escalera, llegan con todos sus materiales. Ellos en sí son trabajadores regulados por la legislación federal. Entonces no le aplicaría este tipo de legislación. Tendrán un equivalente, me imagino, pero no es esta. Sí tienen una ley equivalente que está regulado por el Canada Labor Code, que es la ley que regula a los trabajadores federales. También están los camioneros que viajan entre provincias, o los trenes, o la gente de envíos interprovincias. Ya explicamos anteriormente que ellos son trabajadores federales y no le aplicaría este tipo de ley. ¿Qué otras instancias, por ejemplo, están fuera de este código porque están regulados por el Estado federal? Creo que los mencioné todos. ¿Con esos ya son todos? Sí. Y, por ejemplo, entonces a los que sí, que es muy común que muchos nos escuchan, por ejemplo, espacios de construcción, newcomers, muchos van hacia áreas de construcción, ellos sí. Correcto. Aquí en Ontario ellos sí. Sobre todo la gente de la construcción. Porque son lugares donde hay muchísimos accidentes, Claudio. Es correcto, ya. Pudiéramos dar muchos ejemplos, pero no. La idea del programa es darle una información general. Un marco general. No queremos ir al específico, qué hacer con determinado tipo de equipo, en maquinaria, pero gente de la construcción, en mi experiencia, tiene más vulnerabilidad de tener accidente por el trabajo físico en sí. ¿Los trabajadores temporales también están amparados en esta ley de seguridad? Es correcto. Esto quiere decir también, me imagino, que no solamente es la maquinaria, sino implementos como cuando se hace limpieza, por ejemplo, la mezcla de químicos, cosas de este tipo también, ¿verdad? Correcto, Daniela, lo has dicho exactamente como debe ser. Ya más que todo el área de trabajo, de servicio, por ejemplo, gente que hace limpieza, de construcción, o gente, por ejemplo, que trabaja en los supermercados. La construcción, te puedo dar enumeración de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de que cómo poner el scaffold. El scaffold es la tarima para poder subirse, ir construyéndose arriba, cómo tiene que ser puesto. Hay descripciones del Ministerio del Trabajo, cómo tiene que ser asegurado, por ejemplo. La parte de la maquinaria, cómo poder ser entrenado. La parte de los químicos, en inglés se llama WIMES, ¿okay? Que es una sigla en respecto a cómo se define este tipo de entrenamiento, ¿okay? Nosotros tenemos un folleto bien bonito que sacamos hace un tiempo y ponemos generalmente todos los códigos de la gente para que sepa. WIMES es un sistema de información de materiales peligrosos en el trabajo, es Workplace Hazardous Material Information System. Entonces cada símbolo te describe, por ejemplo, que este símbolo es de gas comprimido, o también puede ser un material oxidante, un material infeccioso, o un material corrosivo. Entonces te puede dar diferentes símbolos en la botella. De químico. El trabajador debería ser entrenado en esto. Generalmente las empresas serias te mandan un curso especial para esto y te dan un certificado al respecto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, Claudio. ¿Cómo opera la ley? Porque entiendo ahora qué es lo que intenta, lo que procura, a quiénes ampara. Pero ¿cómo opera la ley? ¿Qué tipo de responsabilidades le da al empleador, al trabajo? Cualquier trabajador puede hacer una opinión al supervisor acerca de determinado
riesgo o en inglés se le dice hazard, de cómo tratar de mejorar las condiciones de trabajo, ¿okay? Entonces, la ley establece responsabilidad y tareas para los patronos, empleadores, supervisores y los derechos y tareas de los trabajadores. Existen diferentes regulaciones y reglamentos a la ley de Occupational Health and Safety Act. Son leyes de información detallada específica acerca de cómo hacer el lugar de trabajo más seguro para situaciones específicas. Por ejemplo, varias regulaciones o reglamentos explican lo necesario para trabajar con materiales químicos, como lo decíamos, o materiales peligrosos. También incluye entrenamiento de todo lo que son las etiquetas o las hojas informativas. También hay regulaciones de diferentes tipos para lugares de trabajo, por ejemplo, construcción, lugares, espacios de la salud o establecimientos industriales y de las minas. Me imagino que en época de COVID, por ejemplo, se notó la importancia de estos tipos de este código en espacios, por ejemplo, de salud. Bueno, durante COVID esta ley siguió aplicando, pero vino otra ley que más general desde el punto de vista de la pandemia, que estableció reglas con respecto a la pandemia o surgieron reglamentos específicos, hubieron regulaciones específicas, ¿no? Hay que tener cuidado con seguir cuidándose de COVID o de la gripe, ¿no? Es algo que siempre va a existir, pero durante esa pandemia era un momento especial, como que no sabíamos cuál era la cura, cuál era el mejor tratamiento. O los protocolos y así. O no existía lo que es la vacuna, entonces ya era más complicado, ¿no? El mundo cayó en pánico, ¿no? Que veías gente en Italia o en España muriendo por esto. Entonces vinieron esta ley empezó a aplicar, ¿okay? Desde el punto de vista del trabajo. Tuvimos bastantes casos que gente siguió trabajando y supuestamente con la mascarilla o que te revisaban la temperatura, pero igual tuvimos brotes de COVID en factorías o hubieron empresas que manejaban carne o pollos que hubieron brotes de COVID, ¿no? Como que hubo pánico, pero esta ley lo que trató de establecer reglamentos y regulaciones al respecto. Entiendo. Pero de todas maneras esa fue una ley como más específica para el momento. Esta es una ley general que ha estado amparando en temas de seguridad a la gente en Ontario pues por mucho tiempo. Es correcto. Lo que pasa, Daniela, que a veces los accidentes suceden. A veces no nos enteramos de todo lo que sucede en Ontario. Generalmente nos enteramos por el periódico qué accidente grave ha ocurrido o algún tipo de muerte. Entonces ahí como que la gente reacciona, ¿no? Es importante saber que esta ley existe, es saber que tenemos el derecho a estar informados, a estar entrenados y a rehusar un trabajo que uno considere que es inseguro. Ahora, ¿cuáles son los propósitos entonces específicos de esta ley y quién supervisa la aplicación de, por ejemplo, protocolos de seguridad en los espacios de trabajo? El propósito último es prevenir que los trabajadores se lastimen o se enfermen. Entonces el Ministerio del Trabajo en Ontario, el Ministry of Labour, tiene inspectores que aseguran que la ley sea respetada y seguida. Los inspectores pueden dar órdenes, también dar cargos o penalties, que te pueden dar una multa si la ley no es respetada. Si la persona es declarada culpable o de no respetar o seguir la ley, generalmente en este caso el empleador o el supervisor, hay penalidades que pueden ir hasta $500,000 o tiempo de prisión para ese tipo de personas. Generalmente sucede en casos severos o graves, ¿okay? que alguien pueda fallecer. Por ejemplo, hubo un caso bien triste que una persona que era musulmana y trabajaba en una factoría de comida y le dieron para trabajar en una máquina. Desafortunadamente su ropa se quedó enganchada en la máquina y en la factoría vieron que estaba ocurriendo eso, pero nadie pudo recurrir y cómo apretar el botón para soltarla. Para usarla. Ya no había entrenamiento, no había personas preparadas para la emergencia.
Entonces ya esta persona murió de asfixia, lamentándolo mucho, y bueno, tuvieron que hacer una investigación porque había ocurrido, por qué no la pudieron rescatar. Y era fácil, que era un release, que había un botón para soltarla y era... Pero no hubo entrenamiento. No hubo entrenamiento. Entonces ahí va el Ministerio del Trabajo a investigar por qué no hubo entrenamiento. Ya después de eso la empresa cae en pánico y ya todo el mundo a entrenarlo, todo el mundo a enseñarle todo lo que es lo de químicos o seguridad o darle certificado, porque recursos existen. Uh-huh. La cuestión es que la gente no cree que esto pueda ocurrir, ¿no? Vaya, qué importante entonces esto, no solamente para... la mayoría que estamos escuchando esta información como empleados, sino también para los empleadores, para prevenir esto, prevenir todo tipo de accidentes, ¿no? Es correcto, los accidentes, como decía Alberto Lali en el programa anterior, uh-huh, de los seguros de accidente de trabajo, si la empresa tiene un accidente de trabajo, la prima del seguro va a subir. Entonces, si uno puede invertir en prevención o entrenamiento, uh-huh, generalmente las empresas serias te lo dan, o por ejemplo gente que trabaja en la Unión te dan entrenamientos especiales que duran de semanas para que el trabajador de la construcción esté preparado y puedan evitar accidentes. Uh-huh. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con equipo, ¿okay? Por ejemplo, tienes que usar tu casco, tienes que usar tus zapatos de seguridad. A veces tienes que usar tus lentes protectivos para los ojos. Uh-huh. Dependiendo del tipo de industria. Por ejemplo, una vez concurría a un seminario de una persona que le enseñaba a trabajadores migratorios de Bradford de cómo evitar el uso de pesticidas. Y qué hacer cuando existen los pesticidas o cuando están dando los pesticidas a determinados vegetales en el campo. Uh-huh. Que si no tienes entrenamiento, aléjate de eso. Claro. Literalmente pueden morir intoxicados, pueden tener un accidente serio por intoxicación. Correcto, claro. o irritación o quién sabe, problemas pulmonares de inhalar ese tipo de gases químicos. Uh-huh. Si no tiene entrenamiento para pesticidas y nos enseñaba la parte de las etiquetas, ¿no? De cómo poder leer la etiqueta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te pueden dar determinado químico y si existe un tipo de contaminación o envenenamiento, la etiqueta tiene que decir cuál es el antídoto, y a quién llamar en caso de emergencia. Uh-huh. Los protocolos son fundamentales. Tenemos todavía tiempito para la siguiente pregunta, Claudio, porque quisiera entender qué rol cumplen entonces los inspectores del Ministerio de Trabajo cuando van a las instalaciones a percatarse de si hay o no protocolos, si es que hay gente o no entrenada, ¿qué hacen? Entonces, lo primero, uno puede llamar al Ministerio del Trabajo y cuando uno cree que existe un problema y el patrón o el empleador no lo está resolviendo, uno pudiera llamar al Ministerio del Trabajo y explicarle determinada situación. Entonces, el inspector puede venir a revisar el lugar del trabajo, dar órdenes por escrito, o cuando hay algo en contra de esta ley. Uh-huh. También puede investigar accidentes o cuando, por ejemplo, un trabajador se rehúsa a hacer un trabajo que no considera seguro, pueden revisar ese protocolo también. Pueden ayudar a resolver algún tipo de disputas. No se trata de pelear con el empleador o que el empleador, que quiere pelear conmigo por tema de seguridad. No, la seguridad es para todos, ¿okay? La idea es tratar de resolverlo de tal manera que el trabajo pueda continuar, pero de una manera más segura. También el rol de los inspectores es poner cargos o multas cuando existe algún tipo de ellos específicamente eso. Correctamente. Entiendo entonces, los empleados también tenemos obligación de atender la capacitación, de estar pues preparados para cualquier tipo de emergencia y para saber manejar los equipos o los instrumentos que son para nuestro trabajo, ¿verdad? Tendríamos que estar capacitados, deberíamos estar entrenados. Si no sabemos cómo funciona determinada maquinaria, yo no me atrevería a meterme a trabajar con una máquina que no sé cómo es.
tienes que tener el entrenamiento adecuado, tienes que saber cuáles son, en caso de emergencia, cómo trabajar con determinada maquinaria. El área de trabajo tiene que estar libre de obstáculos. La seguridad del 100%, ya hablé un poco de usar el equipo necesario, ¿no? Pero para cada trabajo pueden existir diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en la agricultura a veces son expuestos durante el verano, sobre todo al polvo y al sol de los ojos. Entonces existen gafas protectoras para el rayo ultravioleta y también para el polvo, para proteger a ese tipo de trabajadores. Generalmente los trabajadores que han estado puestos mucho tiempo a esas condiciones pueden desarrollar problemas de carnosidades en los ojos, y que la única manera de sanar eso es a través de cirugía. Entonces la idea es prevención, de ayudar a esos trabajadores de prevención. O lo mismo hablábamos de cuando existe la fumigación, qué tipo de ropa usar, qué tipo de guantes, la protección que debe existir para prevenir que ese tipo de químico toque tu piel. ¿La regulación indica quién debe proveer los implementos de seguridad? ¿Si el empleador o el empleado? Bueno, se supone que el empleador tendría que darte todo lo que es la seguridad de todos los implementos necesarios. Gracias por esa información, Claudio. Muchas más preguntas al respecto, pero ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con eso? Perfecto. Gracias, Claudio. Y también les invitamos a todos ustedes a comunicarse al teléfono en cabina si tienen una pregunta respecto a este tema, la seguridad en el trabajo. Nuestro teléfono en cabina 416-785-0680 y nuestro WhatsApp 416-577-0228. Esto es CHHA 1610 AM. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario. Claudio, perdóname que me salga tantito del tema. ¿Qué te dejó el 2023? Excelente tener esta oportunidad de comunicar información. Eso es un programa que ya lo había mencionado, que lo hicimos en el 2017, 2018 con la gente del Centro de Habla Hispana, de la Clínica Legal, con el querido Daniel Ripes, que no está con nosotros, y trabajamos estos temas. Si la radio nos da esta oportunidad nuevamente de poder hacerlo, excelente. Lo mejor es salud, de poder disfrutar realmente la vida, ¿no? El resto ya es bonus. Okay. Sí, ¿no? La verdad es que esta oportunidad de compartir, yo realmente en un espacio privilegiado de poder aprender tanto de esto y de hacer nada más de canal entre todo lo que tú conoces sobre los derechos de los trabajadores y la audiencia que nos escucha. Me siento en un lugar privilegiado, la verdad, honradísima de estar aquí, además de la audiencia, del cariño también de la gente y de saber que alguito se puede hacer por empoderarnos como comunidad. Todos han dado tanto por construir esta comunidad latina que, uno solo le queda gratitud. Lo mismo digo yo, Daniela. Gracias por estar aquí. La gente no sabe lo difícil que es manejar los controles de la radio, de cómo funciona todo esto. En el pasado he estado ahí en la cabina moviendo esos controles. No, yo me siento relajado aquí solamente poder hablar. Un bonito espacio. Qué lindo 2023 y qué lindo poder seguir y cerrar este 2023 además con un programa que habla sobre la seguridad, sobre la prevención, sobre, todo esto que nos has estado comentando la primera hora de este programa, que se llama Derechos Laborales al Día, y que pues estamos ya en nuestro 10º programa. Es correcto. En nuestro 10º programa. Claudio, nos comentabas hace un momento que la ley pues establecía roles y responsabilidades. ¿Puedes especificarnos un poco las responsabilidades que hay para el patrono, para el supervisor, para el trabajador?
Y ya explicamos lo que era el inspector del trabajo, del sí. trabajo. Del Ministerio del Trabajo. Entonces las responsabilidades recaen al empleador, al supervisor o al trabajador. ¿Okay? So, el Ministerio del Trabajo, sabemos, trata de establecer regulaciones. Existe lo que ellos llaman sistema de responsabilidad interna, es una traducción del inglés. Y entonces tiene que existir una organización. Cada uno tiene una responsabilidad directa por la seguridad y salud como una parte esencial del trabajo, no importa quién sea la persona o el puesto donde trabaje. Todos tenemos que estar capacitados. Bueno, de saber que tiene que existir salud y seguridad en el trabajo. Okay. Entonces, cada persona toma iniciativas en temas de seguridad y salud, trabaja para resolver problemas y hacer mejoras de manera continua, de manera individual o colectiva. Entonces, ¿cuál sería el orden de importancia o responsabilidades? Todos son importantes, pero la ley le da más importancia a la autoridad del empleador. Okay, ¿por qué? Porque maneja los recursos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las tareas del empleador? Esa es como un detalle no menor, ¿no? Saber también que nosotros como empleados sepamos qué le corresponde a él. Entonces, tiene que asegurarse que los trabajadores conocen acerca de los riesgos y peligros del lugar de trabajo y cómo trabajar de manera segura. Eso es lo fundamental. Asegurarse que el supervisor conoce o sabe cómo cuidar la salud y seguridad en el trabajo. Existen entrenamientos que tal vez el supervisor debería acudir. ¿Okay? Así sea una empresa pequeña o una escala mayor, pero... Así fuese que no maneje, por ejemplo, maquinaria. Sí, es correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los accidentes pueden suceder, que de determinada manera puede ser un refalón, que te golpeas la espalda. Que las gradas del lugar. Ya, o porque está mojado. A veces uno va al supermercado y dice está mojado, te lo ponen como... Ellos lo ponen para prevenir un accidente, también para cuidarse ellos de que no me avisaron que estaba refaloso. No, es importante. Entonces esta vendría a ser la parte del patrón o del empleador. También se deben crear reglamentos y procedimientos del trabajo acerca de seguridad y salud. Asegurarse que todos conocen y siguen los procedimientos de salud y seguridad. Asegurarse que los trabajadores usen y vistan equipos protectivos correctos. Ya lo mencionábamos, los lentes, los cascos, los guantes, pantalones, zapatos de seguridad. Hacer todo lo posible y razonable para mantener a los trabajadores alejados de ser lesionados o enfermos del trabajo. También el empleador debe asegurarse que los equipos y materiales y equipos protectivos son mantenidos en buena condición. También poner en el lugar del trabajo una copia de esta ley, que generalmente uno tiene que ponerla o las resoluciones que existen, ponerlas a que todo el mundo tenga acceso a esta ley. O sea, un lugar visible. Y cualquier otro material, explicatorio, ¿okay? que haya sido preparado por el Ministerio del Trabajo. Pero si el Ministerio del Trabajo te hace un panfleto, un flyer para darte ciertas indicaciones, eso debería ser puesto. Y también el trabajador tiene que saber que existe el Ministerio del Trabajo en caso de que existe un accidente o un peligro inminente. Lo otro que cubre esta ley, que no lo hemos cubierto en cierta manera, no estamos focalizando más que toda la parte de seguridad en el trabajo. Esta ley también protege todo lo que es la violencia en el trabajo, el acoso en el trabajo, ¿okay? O el acoso verbal, el acoso físico. Tiene que ver con la seguridad también. Correcto. Ay, qué importante decir eso. ¿Y la salud mental, por ejemplo, entra ahí o es otra área? Si existe lo que es el acoso verbal o psicológico, la persona puede desarrollar algo desde el punto de vista psicológico. Por eso es importante saber que esto existe para prevenir ese tipo, que la gente llegue a enfermarse desde ese punto de vista. Entonces, si algo sucede en el trabajo, ¿okay? O si hay acoso, o si hay harassment en inglés, o si existe violencia,
bueno, tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Okay? Si yo levanto la voz o le informo a mi patrono acerca de eso, al empleador, de que existe alguna inseguridad, se supone que no tiene que haber una retaliación. Lo dijimos al principio. Esta ley específicamente te protege de lo que en inglés le llaman reprisal. Entonces, te despiden porque tú decías que el trabajo es inseguro o que te rehusaste a hacer un trabajo seguro. No debería existir. El trabajador tiene una acción en contra de esa empresa por retaliación. Importante tener un poco de evidencia, ¿no? Ir guardando la evidencia. Yo quisiera insistir en eso porque desde que lo comentaste, creo que es un dato no menor, es un dato importante que podamos ir guardando esa evidencia de que ha habido como notificaciones, si es que hemos hecho una notificación de inseguridad, etcétera, ¿verdad? Esto podría ayudar en caso de que ocurra algo y se tenga que acudir a otra instancia. Ya lo hemos dicho a través de todos nuestros programas. De importante, si por ejemplo, si yo soy un trabajador, yo tendría mi diario de trabajo, un diario de vida, pero respecto al trabajo, cuando suceden incidentes, la hora, el día. Ahora tenemos más acceso a, por ejemplo, puedes tener un teléfono, puedes tomar fotos, puedes tomar un video. O la comunicación que existe entre ti, trabajador, con tu supervisor o tu empleador. Que eso se considera evidencia. Que en todas las áreas del derecho, generalmente necesitas la evidencia por escrito más que la evidencia oral. ¿Okay? Por ejemplo, en un caso de derecho de inquilinos, ¿okay? Es necesario a veces uno puede mostrar a la persona que decida, al juez, que la información que tú le has dado al landlord o el landlord te ha dado a ti. ¿Okay? Ahora tenemos más acceso a los textos, al WhatsApp, a todo el tipo de información, o el correo electrónico que puede mandar. Buena acotación que has hecho, Daniel, al respecto. Sí, la verdad es que aprender esto fue importante y creo que va cubriendo como todas las áreas. Pero bueno, ahora nos has explicado mucho cuáles son estas obligaciones y tareas del patrono. ¿Hay diferencia con las tareas que ejerce, por ejemplo, el supervisor? No nos faltó ninguna con el patrono, ¿verdad? No, con el patrono estamos, creo que lo dijimos. Y bueno, si un patrono está escuchando, bueno por ellos. Claro, que porque sepan. Entonces, el supervisor tiene una tarea especial porque está más cerca de los trabajadores, ¿no? Entonces, pero son similares a la del empleador, ¿okay? Al dueño de la empresa. Explicar más que todo, decirle a los trabajadores acerca de los riesgos y peligros en el lugar de trabajo y mostrarles cómo trabajar de manera segura. Se supone que el supervisor sabe cómo manejar determinado tipo de máquina o cómo poner, por ejemplo, el ejemplo que te ponía de cómo hacer el andamio, de que él tendría que estar entrenado para este tipo de situaciones. O el uso de químicos o el uso de... Correcto. Okay. Asegurarse que los trabajadores siguen la ley y los reglamentos y procedimientos de salud y seguridad. Asegurarse que los trabajadores usen y vistan el equipo protectivo y hacer lo posible para mantener que los trabajadores estén alejados de accidentes y enfermedades laborales. Pues de manera más directa, ¿no? Ellos están hablando con los empleados, con el empleador o con la empleadora. Y también cuando existen accidentes, existe responsabilidad directa del empleador o el supervisor de hacer los reportes respectivos, ¿no? De que si existe un accidente, bueno, o así sea menor, tienen que saber describir cómo el accidente ocurrió. Y si hay una disputa, por ejemplo, si es que un trabajador insiste en que no quiere usar el equipo de seguridad por X razones y hay esta confrontación, ¿a quién le corresponde después de esta conversación? ¿Al supervisor? Bueno, se supone que tenemos que seguir las leyes y reglamentos que existen. Te doy el ejemplo de la gente que trabaja en los techos, poniendo las tejas los shingles. Se supone que tú tienes que subir con tu arnés, tienes que estar suficientemente amarrado y cosa de que tú te resbales y caiga, quedes colgando con el arnés, ¿okay?
Pero si el dueño de la empresa no usa arnés, ¿y por qué? Porque es más fácil para ellos moverse rápidamente de aquí para allá. No, la idea de esto es seguir lo que establece el Ministerio del Trabajo. Es más, el Ministerio del Trabajo siempre está dando vueltas por ahí, está viendo ese tipo de negocios. Y ellos, la gente que trabaja en roofing sabe que... ¿Por qué? Porque le ha caído el Ministerio del Trabajo, los inspectores, para asesorarse, asegurarse de que está usando el equipo apropiado, ¿no? O sea, no necesitan notificar. Los inspectores no necesitan notificar que van a hacer una inspección. No necesitan. Si te van a tomar de sorpresa, tú tienes que estar trabajando al 100% con tu equipo protectivos o evitando cualquier tipo de riesgo. O si por comodidad no lo estás usando. La parte del punto de vista del nexo que existe entre la empresa, el empleador y el trabajador, sabemos que es una relación laboral, tienes tu contrato de trabajo o tienes tu empleo. Si el empleador te da una advertencia que no está usando el casco, que puedes tomar un accidente, ya te dan una advertencia. Tal vez te dan otra advertencia. A veces la empresa te lo da por escrito y empiezan a crear una ficha en un prontuario acerca de cómo tú trabajas. Ya. No quisiera ponerme grave al respecto, pero sabemos que las empresas aquí pueden despedir a los trabajadores sin ningún tipo de razón. Pero de alguna manera es como que nos estás ayudando a mantener el trabajo, ¿no? Bueno, pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores en la seguridad del trabajo? Entonces, la ley establece funciones o tareas para todos los trabajadores que tienen que hacer como parte de su trabajo, ¿no? Obedecer la ley y sus reglamentos, los lineamientos relacionados a la salud y seguridad, también vestir el equipo apropiado y protector que requiere según el empleador, trabajar y actuar de manera que no lastimen a ningún otro trabajador. No es solo que yo me voy a lesionar, sino tal vez con tu acción puedes lesionar a otro. Y reportar cualquier riesgo o peligro que se encuentre en el lugar de trabajo. ¿Ese reporte puede ser verbal? Puede ser verbal, que si uno tiene una relación verbal que uno sabe que puede actuar, pero si uno lo reporta verbalmente y no resulta nada, lo recomendable sería hacerlo de manera escrita. Puede ser un texto, puede ser un email, puede ser un WhatsApp. Y ahí tienes algún tipo de evidencia que le pediste a la empresa que cubriera determinada situación, ¿no? Aquí me nace la siguiente duda. ¿Qué pasa si un empleador ha reportado, como es su obligación, un incidente y no ha sido tomado en cuenta? ¿Puede llamar al Ministerio del Trabajo de manera anónima? Es correcto. Existe un número del Ministerio de Trabajo. Te lo voy a buscar, ya que tal vez la gente lo quiera tener, Mientras que busquen lápiz y papel. Hay un 1-877-832-6090. Repito, es 1-877-832-6090. Entonces uno puede llamar al Ministerio del Trabajo y pedir ayuda al respecto. Ellos van a estar dispuestos a cooperar contigo y tratar de acudir o llamar al patrono para ver qué está sucediendo. ¿La llamada puede ser anónima? Sí, le puedes decir que si tú crees que para tratar de evitar problemas puedes hacerlo. Entonces, cada empresa tiene lo que llamamos un representante, dice que las empresas que tienen entre 6 y 19 necesitan un representante de salud y seguridad. Y si la empresa tiene más de 20 trabajadores, necesita un comité de seguridad. Entonces el representante, si la empresa tiene un representante, yo iría directamente al representante, y el representante es su labor. Puede ser uno de tus compañeros de trabajo, y esa persona tal vez tenga entrenamiento ya certificado.
Claro, que sepa cómo manejar esa situación. Claudio, ¿te parece si recibimos una llamada que tenemos aquí en cabina y adelante. Procedemos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ambos ahí en este interesante programa. Sí, realmente el asunto en cuanto a salud y seguridad es muy importante, como lo acaban de mencionar ahí, dependiendo del número de los empleados. Y una de las cosas importantes también es el hecho de que todo trabajador tiene que acatarse a las guías de seguridad que existen en su trabajo, porque de lo contrario no va a poder funcionar en ese lugar. Porque, por ejemplo, yo soy representante de salud y seguridad en mi trabajo, la supervisora también. Una de las guías de trabajo es de que se usen las gafas de protección para los ojos, obviamente, cuando se está haciendo la mezcla de una taza de agua con una cucharadita de cloro en la mañana antes de iniciar el trabajo para poder desinfectar el área. Y si una persona llega a salpicarse de cloro, por ejemplo, la persona estaba enterada de que tenía que usar los lentes de protección. Si no los usa, esta persona puede ser multada. La representante de salud y seguridad por parte de los trabajadores también, y la supervisora por parte del empleador también. O sea que las tres personas son multadas. Y obviamente la persona que se ha salpicado de cloro los ojos, esto es por dar un ejemplo, tiene que existir también en el lugar de trabajo un área donde pueda de inmediato enjuagarse los ojos, que tienen dos capitas así de agua para, como cups, digamos, como tacitas, para poderse enjuagar los ojos. Entonces, son requisitos legales y cualquier duda, como lo mencionaban ustedes ya, obviamente para eso está el Ministerio de Trabajo también, para asegurarse de que todas las reglas, las leyes que están para ser seguidas se sigan, ¿verdad? Para evitar cualquier accidente. Muchísimas. Lo que se trata es la seguridad del trabajador. Así es. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, porque sí nos aclara muchísimo el panorama también de lo que nos estabas comentando, Claudio. Ya, volviendo al ejemplo que nos da el oyente, no le escuché el nombre, pero lo mismo, por ejemplo, hay gente que trabaja de limpieza, cleaning, y generalmente ya nunca has trabajado de cleaning o de limpieza en un edificio de oficina o qué sé yo, y te dan todos los químicos para mezclarlos con agua, qué sé yo, y si no estás entrenado, te puedes contaminar de determinada manera. He escuchado casos que gente cae enferma por el asunto de inhalación solamente del olor, de los químicos. O si mezcla un químico erróneamente con agua, que no debería ser, la etiqueta del químico te dice no mezclarlo con agua, pero para eso tienes que estar entrenado cómo poder leer esas etiquetas. Entonces volvemos al punto fundamental. La salud y seguridad del trabajo es tarea de todos. De todos. Me nació una duda con la llamada que recibimos, y es preguntar si cada trabajo puede determinar qué tipo de multas hay en caso de incumplir alguna de las normas o de los protocolos de seguridad, o eso depende de la ley, o eso se determina internamente. No sabría específicamente cómo ellos determinan el tipo de multas, pero yo creo que debería ser basado en el grado de riesgo que fue el trabajador expuesto, o la conclusión del riesgo, que puede ser una lesión grave o puede también una muerte, ¿no? ¿Cómo vas a multar a determinar? Pero existe un procedimiento al respecto, debe existir pues es un juicio administrativo, ¿no? De cómo determinan ellos lo que sucedió, el incidente. Si ocurre un incidente grave, sabemos que el Ministerio del Trabajo tiene que acudir. También el seguro, me imagino, del que hablamos del programa pasado. El seguro en sí no va a ir, pero sí el Ministerio del Trabajo es importante. Pero cuando ocurre una desgracia, uno llama al 911 para que te orienten qué es lo que... O si existe, por ejemplo, casos graves de violencia, bueno, la recomendación a nuestra comunidad que es tratar de tener la evidencia y llamar a la policía. Porque te pueden decir, ¿y por qué no llamaste a la policía?
Eso la policía te va a dar un reporte acerca del incidente de violencia que en sí pueda haber ocurrido en determinado trabajo. Y que pueda ayudar a entender bien lo que pasó. Si es que el patrono no está tomando cuentas del asunto. Comprendo. Claudio, nos queda poquito para concluir, sin embargo quisiera hacerlo recalcando en esos derechos que tienen los trabajadores con esta ley. Ya, hemos hablado acerca del patrono, acerca del empleador, ¿okay? De alguna manera, nuestra oyente con esa intervención nos ayudó a recalcar lo que estamos hablando de lo que tiene que hacer el trabajador, ¿no? De obedecer, usar el material protectivo, seguir las indicaciones de la empresa y evitar riesgos, ¿no? En sí, los derechos fundamentales que esta ley establece son el derecho de participar, ¿okay? En la salud y seguridad. Todo el mundo puede participar en esto, ¿okay? So, dijimos que si la empresa tiene más de 20 trabajadores, existe un comité. Si existe entre 6 y 19 trabajadores, existe un representante. Si la empresa tiene menos de 6, bueno, sería la comunidad de trabajadores con el supervisor y el empleador, ¿okay? Todos trabajar en conjunto. Entonces, tengo también, dijimos, derecho a participar, derecho a saber los riesgos y peligros del trabajo y, lo más importante, derecho a rehusar un trabajo inseguro o peligroso. Qué importante todas estas. Con esto creo se cierra bien este panorama de lo que es esta ley de la seguridad en el trabajo, Claudio, y qué bueno que podamos haber concluido este año con esta información. Nos queda ya poquito para despedirnos. Quisiera darte la palabra para que puedas saludar y pues despedirnos de la audiencia en esta jornada de sábado. Ya no, espero que nuestra audiencia continúe participando con nosotros. Recibimos cantidad de llamadas, mensajes, a veces trabajadores que necesitan ayuda. Estamos viendo que el programa de alguna manera está llegando a la comunidad. Yo le pido a todos los oyentes que nos escuchan o que de alguna manera nos sigan, que corran la voz, que esto sigue, ¿okay? Estamos, creo que este es el programa 9, Daniela. Entonces vamos a continuar con 11 programas más, que fue lo que acordamos con la Foundation of Ontario. También vamos a hacer un workshop, vamos a hacer un seminario en vivo. Aquí yo creo que lo vamos a hacer en la parroquia San Lorenzo. Y también vamos a tratar de difundirlo vía Zoom. Vamos a tratar de traer a algún experto y recalcar estos temas, ¿okay? Para el año nuevo yo creo que vamos a continuar desarrollando temas o yéndonos a la parte más específica, pero esperando que les haya llegado el mensaje y bueno, y si tienen dudas, ya saben, pueden contactarnos de alguna manera. Invitarles también, Claudio, a que puedan escribirnos a nuestro WhatsApp, si no es ahora, si es después. Recuerden que este WhatsApp está en la radio y que se puede enviar información, el mismo contacto de Claudio, etcétera. Escríbanos a WhatsApp al 416-577-0228 o cuando estamos en el programa, pues también en vivo, como lo hizo nuestra oyente, al 416-785-0680. No nos queda más en este día sábado 30 de diciembre que agradecerles su fiel sintonía, decirles nuevamente lo honrados que estamos de que ustedes estén ahí escuchando este programa, preguntando, opinando, dando también sus aportes, decirles que esto ha sido uno de los regalos del 2023. Yeah. No, y lo mejor de nuestro programa, lo más importante, ha sido un programa más que todo en vivo. Creo que tuvimos uno que tuvimos que grabarlo por asunto de viaje, pero la idea de que la gente pueda llamarnos y mandarnos una pregunta de sorpresa, ya eso es lo importante de este programa también, de que la gente se empodere y bueno, y nos puedan ayudar con sus anécdotas y sus preguntas. Así es, aportan tanto, nos ayudan a entender mucho más asentado todo este asunto. Gracias por eso. No nos queda más, Claudio, que desearles un hermoso fin de año y por supuesto un maravilloso inicio del 2024. Esperamos contar también con su participación, su presencia, su fiel sintonía en este programa Derechos Laborales al Día, un programa respaldado por The Law Foundation of Ontario y transmitido en CHHA 1610 AM.
Es correcto, y si la gente quiere contactar directamente porque tienen un caso especial, recuerden, la información o el trabajo mío es respaldado por Legal Aid Ontario, entonces mis servicios son gratuitos. Lamentando mucho, lo lamento porque el área que cubro es la zona de York Region, pero pueden llamarme y de alguna manera los puedo orientar o decirle a quién pueden llamar. Mi teléfono celular de mi trabajo es el 437-213-6957. 437-213-6957. Ahí me pueden mandar un texto, un WhatsApp o un mensaje y estaré contento de poder conversar con usted. Gracias, Claudio. Ahora sí, bye bye. Nos vemos en el 2024. Feliz año viejo, feliz año nuevo. Nos vemos el próximo año, Daniel. Nos vemos el próximo año. El año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. ¡Hey! Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario.